La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Muy bajo, pero bueno, Pananíco estaba vacacionando en una carpita en algún camping de los Estados Unidos y tenía unos vecinos de carpa que estaban ahí con la música al palo. Ya era tarde en la noche y se acercó para decirles si por favor podían bajar un poco el volumen, que él quería dormir. Y como suele ocurrir en este tipo de cosas, lo cagaron a trompadas. Y de ahí surge que empieza a preguntarse, ¿no? Después de haber tenido una golpiza, ¿qué pasa con esto, ¿no? De la violencia, esta cosa de no poder relacionarse y demás. Y eso fue la génesis de esta novela, que es otro dato también importante para mencionar y que sirve a esta idea de alienación sobre el hombre que trabaja en una oficina, es que el personaje principal, el narrador, no tiene nombre. Sí, esa anécdota es genial porque nos pone en planteo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te cagas a trompadas, ¿no? Cuando llegas a un momento de esa violencia, y qué pasa en el cuerpo, qué pasa en tu actitud, qué pasa en tu visión de la vida a partir de tener un peligro físico real. Y de esta magnitud con la violencia, ¿no? Y con el otro. También estamos hablando de una novela que habla de la masculinidad, y es importantísimo ese dato porque hoy lo podemos considerar casi un adelantado en ese sentido. Él habla de hombres criados por mujeres, porque fueron hombres criados por padres abandónicos, en donde la madre tenía la principal tarea de criarlos, y eso me parece que es interesantísimo también para considerarla y leerla con esa visión. Es algo que se dice explícitamente en la novela. Por otro lado, esta idea de que no tenga nombre el narrador hace que el narrador, o sea, que todos los hombres sean el hombre, ¿no? Todos los hombres sean ese mismo narrador, todos podamos llegar a ser él. Y eso me parece muchísimo más que interesante. Pero la novela empieza desde otro lado, ¿no, Mati? No empieza con el club de la pelea específicamente, sino empieza con otra cosa. Claro, arranca con un énfasis en el vacío que puede sentir un oficinista, ¿no? Un hombre que cumple horarios, que va a trabajar y que no se relaciona con sus pares, porque tampoco es que existe una relación, digo. Por ahí nosotros en estas latitudes estamos más acostumbrados a que si tenés a alguien sentado al lado, de golpe charles o de golpe sepas de qué equipo es, si le gusta el fútbol, si le gusta determinada música, digo. En países más nórdicos eso no ocurre. De hecho, anécdotas que me han llegado, personas que conocí que trabajaron, por ejemplo, en Suecia, me decían, mirá, la verdad que es maravilloso porque cobras un buen sueldo, porque tenés una buena casa, porque tenés todo servido, digo, no hay conflictos, digo, vos podés hasta dejar la puerta abierta, que no pasa nada, tus hijos van a la escuela caminando y no hay ningún problema. Pero de golpe sí sienten un vacío muy enorme porque dicen, no sé quién es mi vecino, voy a trabajar y no sé nada de la gente que va ahí. Digo, la relación interpersonal no existe, y eso se nota mucho en la novela. Y la novela, el club de la pelea, justamente arranca con el narrador asistiendo a diversos clubes en realidad, grupos de terapia de todo tipo, de enfermos terminales, de alcohólicos, de gente con problemas psiquiátricos. O sea, no solo que acude ahí, sino que se empieza a relacionar con una chica puntualmente que también va deambulando de grupo en grupo, como buscando algo, como buscando un sentido, como quizás simplemente poder tener una actividad después del trabajo, porque si no, no tiene nada. Ojete.
Sí, totalmente, porque el primer disparador, digamos, de la novela es que el personaje no sabe cómo llenar el vacío de su propia vida, que eso sucede mucho en las grandes urbes, ¿no? También en el ser humano citadino, no sé cómo decirlo, el que vive en las grandes ciudades, no tiene mucho, digamos, tiene ese vacío, o se notaba en ese tiempo más que nada, y después, y bueno, y después continúa, pero el vacío de cómo llenar eso que no tenés en tu vida. Y el personaje el narrador lo empieza a llenar comprando cosas, ¿no? Compraba un montón de cosas y había un consumo enorme pensando y siguiendo la idea de las propagandas de televisión que llevan, que te quieren dar la felicidad a partir de los objetos que compres. Y él lleva eso al extremo. Y cuando encuentra que eso, su vida no tiene sentido, le dicen: no, ¿usted cree que esto no tiene sentido? Vaya a ver la gente que le pasa algo con lo físico. Y acá me parece que hay un gran punto en la novela para arrancar, que es lo físico, lo corporal, ¿no? El cuerpo. El cuerpo es algo importante para entender la vida humana en esta novela, porque a los grupos a los que va de terapia son generalmente de enfermedades, gente que tiene enfermedades o terminales o graves o de mutilaciones de diferentes tipos, ¿no? Es más, hay una que va digamos, tipos de cáncer de testículo, ¿no? Y en eso él encuentra un consuelo, casi una terapia de llanto, de sacarse de encima las cosas, y como él menos dice, todos creen que él está peor que todos, y él se siente contenido por estos grupos. Y se empieza a volver, o sea, pasa de el insomnio, donde todo es lo mismo. Él empieza con ese gran problema del insomnio, donde él no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo está dormido, cuándo está despierto, que va a ser una gran clave para la novela después, y él encuentra en estos grupos una salida y deja de ser adicto a las compras para ser adicto a los grupos de ayuda, ¿no? Los grupos terapéuticos de ayuda, y empieza a ir a todos aunque no tenga ninguna enfermedad. Y eso es impresionante en el sentido de que él sale de una adicción y entra en otra, como el ser humano como adicto. Eso me pareció muy interesante. Y lo peor, que pasa como cuando casi a los Robinson Crusoe, ¿no? Que el problema es que encuentra otro igual. Él encuentra a otro en esa isla que él se arma de contacto humano, siendo que él está encerrado en sí mismo. Encuentra a otro que hace prácticamente lo mismo, y es Marla, justamente. Ella, y entra Marla en la novela, ¿no? Entra Marla con casi su doble, siendo su doble femenino, y él empieza a volverse loco porque es alguien que hace lo mismo que él, que lo refleja a él, lo denuncia a él con su propia existencia, y lo deja en evidencia ante la mentira, ante la falsedad. Otro gran tema de la novela, ¿no? Esto de la falsedad, la apariencia del hombre frente a la sociedad, y cómo debe aparentar y cómo debe ser según los estándares de la sociedad, y si vos sos un falso, cuando te encontrás con otro falso, te está denunciando a vos con su propia existencia. Eso me pareció brillante en la novela. Sí, eso que comentás de llenar el vacío con cosas, pocas veces me parece, en realidad esto es netamente subjetivo, cuando el cine supera a lo narrado, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de un buen texto. Pero creo que el paneo que hace Fisher en la película, cuando va completando el vacío de la habitación con los muebles y los precios, me parece que supera cualquier tipo de narración. Me parece que ahí sí el cine está ganándole totalmente a lo que fue el texto original. Sí, es muy importante cuando aparece Marla, pero antes, para volver un poquito atrás de lo que estabas contando, antes que una contención o antes que un sentido, lo que él encuentra en ese grupo de terapia es precisamente abrazos, ¿no? El contacto contacto humano, y además afectivo, porque son abrazos que perduran, que abrazos largos y fuertes, ¿no? Y eso es algo que se le hace también a una adicción. Él necesita justamente esa contención, aunque sea de una persona totalmente desconocida e inmensa como la que lo abraza puntualmente a él.
Es que ahí confluyen dos temas importantes, me parece a mí, que estaría buenísimo que toquemos, tal vez de forma individual cada uno. Y yo voy a poner uno principalmente, que es el de lo físico. De lo físico como el cuerpo. Me parece que eso es algo que va a atravesar desde el comienzo a la novela, porque no solamente tiene que ver con el insomnio, digamos como enfermedad real, sino que tiene que ver con que él, el primero que lo abraza y que lo hace llorar es Robert Paulson, que tiene otro nombre, el hombre con tetas, que es un hombre fisicoculturista grande, enorme, que después termina perdiendo su familia, tiene problemas de testículos, por la cantidad de anabólicos que se mete, bueno, todo ese tema. Y el cuerpo, el tipo le crece, y él es una masa enorme que abraza al narrador, ¿sí? y que lo contiene. Y es el cuerpo el que da la impresión. Entonces, él apunta mucho a la idea del cuerpo, ¿no? De la masa corporal, la grasa. Bueno, hay referencias a la grasa, al cuerpo, a los golpes, a la sangre. Digamos, hay algo medio gore en ese punto. Obviamente Fincher lo toma muy bien a eso, que me parece que es lo que a donde primero apunta el ser humano como cuerpo, ¿no? Como algo corporal, que contrasta muchísimo con la idea de IKEA, ¿no? De encontrar a tu ser interior a partir de los objetos que compras y de creer que eso es, ¿no? Aparte de la búsqueda de él mental, ¿no? De bueno, yo me voy a concentrar y voy a meterme en el mundo de mi propio conocimiento, ¿no? Y él tira a la mierda todo eso. Y eso me parece que es fundamental. Primero, eso del cuerpo. Después tenemos otro punto que es el que decís vos bien, esto de que él necesita el cariño, que tiene que ver con la masculinidad, con la idea de llorar o no llorar, de poder llorar o no poder llorar, ¿no? Y somos hombres, se decían ellos, los que tenían cáncer de testículo y que los habían perdido. Eso es tremendo también. Pero principalmente, volvemos a lo físico también, ¿no? Está entrelazado lo físico y lo masculino, y a la vez lo corporal como ser humano. Me parece que eso es fuertísimo para poder encarar una lectura desde ahí. Sí, no es casual que Palahniuk elija de todos los cánceres habidos y por haber el de testículo, ¿no? Como golpeando directamente a la idea que se tenía y se sigue teniendo de la masculinidad, digo, ¿no? Como bien hacemos énfasis en que esto tiene ya casi 25 años desde que se escribió, año 96, y estas temáticas, por supuesto, estaban mucho más arraigadas antes, pero hoy siguen estando. Pero todo esto que comentábamos, todas estas temáticas que nos ofrece Palahniuk, no tendría mucho, no hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiera una buena literatura atrás. Y me parece que es muy importante el comienzo de la novela, porque muchas veces se habla de que la novela que triunfa es aquella que te agarra del cuello y no te suelta. Y más o menos que arranca así, ¿no? Porque dice: Tyler me consiguió un trabajo como mozo antes de que Tyler me apuntara a meter un revólver en la boca, ¿no? Y me dijera: el primer paso para la vida eterna es que tenés que morir. Lo leo medio así porque lo tengo en inglés y lo voy traduciendo, pero me parece que ya comenzar con esta imagen, ¿no? De Tyler. ¿Quién es Tyler? ¿Y quién es el que me está narrando, ¿no? Y ¿por qué le pone un revólver en la boca y le dice semejante cosa? Que en realidad es algo que tiene mucho a lo largo de la novela, ¿no? Va al futuro y vuelve, o arranca con una escena muy fuerte y después te explica cómo llegás ahí, que es algo que ha alimentado mucho también a lo que fueron en el cine, y ni que hablar las series hoy en día, digo, ¿no? Que comienzan con una imagen y después te explican cómo se llegó hasta ahí. Sí, totalmente, porque creo que la cuestión del tiempo ahí tiene que ver con esta idea del insomnio, ¿no? Esto de que no se sabe en qué momento las cosas pasan y cuál es la cronología real de todo, si es un día, si son 2, si son 20, cuánto tiempo pasó, ¿no? Hay marcas temporales
pero a la vez también está esto que decís vos, esta idea de que es un típico, vamos a decirlo así, no sé si es típico, pero sí es algo de la narrativa a veces del bestseller, ¿no? De poner una imagen y después explicar cómo se llegó hasta ahí. Eso lo hace mucho Stephen King, si recordás, Mati, eso lo hace bastante. Otra cosa, hablando del nombre, que me gustaría aclarar, es que hay una diferencia ahí con la película. El narrador en el libro sí tiene un nombre, no se lo dice al nombre, porque él, para hablar con Marla y contarle el quilombo que tiene, él le dice: yo no me llamo Tyler Durden, y le muestra su licencia de conducir en donde dice su nombre, y su nombre real no está. En cambio, en la película directamente también se llama Tyler Durden, porque no hace ninguna referencia a eso y es el único nombre que se dice, o a lo sumo no tiene nombre el narrador. Bueno, pero en ese punto, fuera de ese detalle del nombre, hay algo que tiene que ver con lo temporal, vuelvo a decirte, o vuelvo a notar, que es esto de ir para atrás, para adelante, de ir para atrás, para adelante, y dar vueltas como si fuera una rueda constante que va narrando en ida y vuelta, y a veces no tan progresivamente, ¿no? Y eso está muy bien. Además tiene fragmentos, lo narrativo es casi como si fuera un diario en algún momento, y a la vez se va yendo, ¿no? Me parece que es muy fuerte desde ahí, está muy bien logrado esto de armar la anécdota junto con el lector, porque es como que el narrador va tropezando sobre las anécdotas sin saber qué contar primero, Chupar pija. y el lector va acompañándolo. Eso me pareció genial también. Sí, y por supuesto que es algo que se va sosteniendo la temática a lo largo del libro, ¿no? Muchas veces hay énfasis sobre todas las cosas que él fue adquiriendo gracias a su trabajo como oficinista, el poder adquisitivo que tenía, y de golpe termina trabajando como mozo, y después, bueno, ya el delirio empieza cuando empiezan a hacer una fábrica de jabones, ¿no? Para sostener el club de la pelea, lo cual tiene algo muy particular, porque como bien dijimos en las reglas, nadie puede hablar de la existencia del Club de la Pelea, pero sin embargo se van abriendo Club de la Pelea por todo Estados Unidos, que es de hecho lo más gracioso, que eso fue sucediendo luego del éxito de la película en Estados Unidos, ¿no? Aparecieron un montón de clubes donde la gente iba a pegarse. Es increíble que haya pasado eso, pero bueno, el énfasis que va haciendo, ¿no? Cómo este personaje, producto del crecimiento que va teniendo Tyler Durden a lo largo de la novela, la preponderancia que va teniendo, hace que maneje y orqueste el ritmo incluso de la novela, ¿no? A medida que Tyler va apareciendo en la novela, va creciendo más y más. Casi que en un momento Tyler absorbe toda la novela. Chupar concha. Es que sí, porque de alguna manera Tyler empieza a convertirse en una especie de virus, ¿no? Que lo invade todo, y que va invadiendo incluso la vida del narrador, que va desarmándola y que lo copa todo, digamos, lo copta todo. Esto también, bueno, ahí empieza la idea de qué pasa con pegarse, ¿no? ¿Qué pasa con el hecho de despreocuparse de la imagen y romperla, ¿no? De romperla, de hacer algo. Lo que decían también muchas personas que estuvieron en guerra, decían que lo peor es en la guerra es cuando el combate es cuerpo a cuerpo, porque la violencia la tenés ahí, porque el otro te salpica, porque vos salpicás también, ¿no? La sangre está puesta ahí. Así que en definitiva, un poco lo que te deja es que el ser humano por sí solo no puede hacer nada, necesita de una teoría o un marco teórico que lo contenga. Me encantó eso del marco teórico. Está muy bien, sí, porque hay algo del análisis de la persona, ¿no? Del análisis del individuo, y después del individuo en lo social, ¿no? En contrarresto con lo social, en contrapunto con lo social. Y me parece que por ahí se puede ver también. Otro punto, 2 o 3 puntos sobre la novela que quisiera marcar cortitos antes de que pasemos a lo que significó también la película, fue que primero Marla como personaje pivot, ¿no? Como la que está entre los dos,
que en realidad está entre uno, pero está entre los dos, ¿no? Que ella como que los va armando, y ella también es una representación de la mujer, del resultado de esta sociedad sobre la mujer también, si lo querés ver como de alguna manera como una visión medio de género. Ella es la representación de la anorexia, del suicidio, de la autoflagelación también, de las drogas, del sentirse derrapado, del sentirse arruinado, de estar al margen de la sociedad, también buscando un lugar en donde asirse, un hogar, una familia, y eso es lo que termina convirtiéndose el narrador y Tyler para ella, ¿no? Que son el mismo. Y entonces me parece que va muy bien. Es como si fuera un primer juego de Dr. Jekyll y Mr. Hyde pasado a los salvajes 90, digamos, ¿no? A los años salvajes de los 90 del consumismo. Salvajes en el sentido de alienación y de desapego del ser humano, ¿no? De desarmado del ser humano para ser parte de una maquinaria productiva, y eso me parece que está muy bien pensado, está muy bien planteado por Palahniuk. Eso es algo que también se tiene que tener en cuenta para leer, o que se la puede analizar desde ahí a la novela, ¿no? Esto del doble, pero a la vez el doppelganger, pero puesto en estos años, y qué pasaría con eso, ¿no? Porque acá nadie es un erudito que tiene que cuidar su fama. Bueno, sí, por ahí él tiene que cuidar su imagen, es el narrador, y que termina sacando al que denuncia, ¿no? Sacando de sí mismo al que denuncia. Y es muy importante Marla también porque ante los ojos del narrador ella se enamora de Tyler. Y como Tyler es perfecto, es la idealización que todo hombre puede tener, ¿no? Es fuerte, es fachero, es canchero, todo le sale bien. Y claro, es lógico que no solo que Marla se enamore, sino que además la primera noche que están juntas es como que lo hacen 10 veces, ¿viste? Tyler es perfecto siempre, ¿no? Cumple todo lo que tiene que cumplir, lo hace y con muy por encima de lo esperado, ¿no? Y que bueno, que obviamente en la película eso está muy bien planteado porque Brad Pitt está explotadísimo haciendo ese personaje. De hecho creo que hubo una encuesta en Estados Unidos para mujeres que eligieran el mejor personaje, y Tyler Durden había ganado por mucho, porque está muy bien representado, ¿no? ¿Qué es la idealización? ¿Cuál es el hombre perfecto, no? Y claramente ante los ojos del narrador, ¿y qué carajo iba a poder hacer él, no? Tyler no solo que hace todo bien, sino que encima se levanta y tiene totalmente encandilada a la mujer que a mí me gustaba, ¿no? Que me interesaba. Así que en ese juego es perfecto lo que va construyendo Palahniuk, sobre todo porque después empieza, ¿no? A medida que empieza a avanzar la novela, todo el mundo lo llama al narrador Tyler, ¿no? ¿Y por qué será eso? Sí, entonces ya entrando un poco en lo que hace Fincher, bueno, todos van a poder ver un montón de curiosidades y cosas que se hacen de las películas, lo pueden buscar en YouTube, hay un montón de data y de cosas que pueden remitirse ahí para que vean lo importante que ha sido la película en cuanto al cambio y una de las pocas grandes películas que cuestionan, que hacen algo interesante para decirte, ¿no? En el cine norteamericano anterior al 2001, donde todo bajó de nivel, de nivel en el sentido de cuestionamiento, todo se volvió más edulcorado en algún punto. Esta película fue muy, muy, muy fuerte en ese sentido. Todos los tres personajes han sido maravillosos, digamos. Brad Pitt, Edward Norton, Bonham Carter, los tres han sido increíbles en esos papeles, y Fincher lo supo capitalizar muy bien, muy, muy bien, con una estética totalmente sacada, veloz, divertida, que va, digamos, que juega entre lo pop y lo, digamos, y lo narrativo de una manera brillante. Creo que por eso mismo, a veces en estas latitudes por lo menos, la novela quedó opacada por la película. Incluso en lo que nosotros estamos hablando y diciendo se nos confunde, porque vimos la película tantas veces y nos ha gustado tanto que cuando agarramos la novela
que generalmente acá se dio así, ¿no? Uno no leyó la novela antes, la mayoría por lo menos no leyó la novela en el tiempo en que salió, sino que la leímos después de la película, y eso es importante también notar porque cambia la visión que tenemos sobre ella y sobre el texto, digamos. Me parece que la película tomó las cosas que mejor le parecieron para narrar, y es bastante fiel, por otro lado, es bastante fiel a la novela. Hay un detalle que me gustó que hicieron diferente, fue que en el libro hacen los jabones a partir de la grasa, pero de la grasa de las liposucciones que se hace la madre de Marla, en el libro estoy hablando. Recuerdo que hacen a partir de que le manda la grasa a ella, porque ella se hacía unas cremas para la piel o algo así con la grasa de las liposucciones que se hacía la madre, que se las hacía cada rato porque era como medio adicta a las cirugías, ¿no? Fíjate el lugar de las mujeres, como venía por ahí, ¿no? Las mujeres se hacían las liposucciones casi de forma adicta, y Marla se hacía cremas de eso y le pedía grasa que le sobrara, que se la fuera sacando y que se las pasara a ella. Entonces Tyler se hace pasar por Marla y le pide grasa a la madre, ¿no? Para hacer los jabones, y eso es increíble. Entonces todos los jabones que ellos vendían para mantener la casa, en donde mantenían el proyecto Mayhem, que era como una especie de boicot antisistema, lo terminan manteniendo a partir del cuerpo de la vieja, y es buenísimo eso es buenísimo, eso es en el libro. Ahora en la película van directamente hacia una clínica de liposucción y buscan entre la basura, sacan las bolsas completas de esa grasa que la gente tira, y eso se lo venden a la sociedad. Es como una retroalimentación de digamos, lo que vos despreciás, yo te lo doy, te lo fabrico otra vez, te lo reformulo y te lo vuelvo a lanzar a vos, y vos crees que es algo fino y es lo que vos descartaste, ¿no? Hay un mensaje ahí muy potente, me parece. Sí, es verdad. Yo a la película la vi hace mucho. No está tan fácil de acceder. He andado dando vueltas ahí por Scalabrini y Torrent, pero no le he tenido la suerte. Pero sí, la vi hace bastante, y claro, leí hace muy poco la novela. Es verdad que es muy buena la escena de Marla puteándolo, como diciendo, ¿cómo carajo pudiste haber usado la grasa de mi mamá, ¿no? O sea, totalmente sacada, más sacada de lo que estaba normalmente. Pero sí, o sea, son esas diferencias que se van. Por eso siempre recomendamos que se pueda, si te gusta mucho una película, no por eso dejes de leer el libro, porque por lo general hay diferencias. En este caso, obviamente, está esa que mencionás, y también está el final. El final de la película es para mí uno de los mejores finales que se me vienen así a la mente. El final es espectacular, con Edward Norton tomando, totalmente hecho mierda, tomando de la mano a Marla, diciéndole, me conociste en una época muy extraña de mi vida, mientras empiezan a derrumbarse edificios. O sea, es maravilloso. Pero bueno, el del libro es distinto. De hecho, esa escena no está. Hay algo parecido, pero no está esa frase, ¿no? Que es tan épica, por ejemplo, no está. Y no sé si contaron el final. Esta cosa del spoiler me tiene preocupado. Digo, es algo que pasó hace 25 años. No sé si cagar el final del libro, aunque creo que en realidad no caga nada porque es maravilloso. Diría nuestro gurú Luca Ferrero que la spoilercracia nos está matando, ¿viste? Pero no, bueno, no, dejarles el final para los que se quieran acercar a leerla. Les contamos un montón del libro, así que vayan sobre el libro, que está bárbaro, está muy bien contado, es recontra llevadero, y me parece que es una lectura casi imprescindible, en el sentido de, si querés discutir la sociedad, querés discutir un poco también la literatura, ¿no? Por qué es lo que está hablando, cuando uno cree que está siendo revolucionario, vamos a decirlo, o está siendo rebelde para escribir. Escríbanse algo así, o sea, busquen algo que realmente cuestione las cosas, ¿no? Algo que realmente cuestione y que te ponga en duda
lo que vos ya creías que estaba bien, ¿no? Y no estoy hablando solamente de ponerle o no signos de apertura a las oraciones, digamos, escribir como escribís en Facebook, no hace falta eso. Va más allá de eso, me parece. La literatura, para que marque y deje una marca, valga la redundancia, de revolución o de algo nuevo, no es nuevo desde el sentido de que te desarma todo y que te cuestiona todo. No hace falta la tontera, digamos, el gesto tonto. Me parece que hace falta temáticas como estas, que te planteen algo nuevo o que te planteen algo que cuestione lo que estás viviendo, ¿no? Eso me parece que es importante, que cuestione lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo desde donde sea, y no por una cuestión moral, porque la novela no es moral. No es moral en ese sentido. El personaje se plantea después, cuando se encuentra ante su doble personalidad, cuando se da cuenta que él es una doble personalidad, se plantea de, bueno, yo elijo tal cosa, pero no significa que lo que elige está bien. Pija. ¿Sí? El bien y el mal está totalmente cuestionable ahí, es totalmente cuestionable, y eso me parece que es interesante. No hay una postura... ¿cómo decirlo?, moral ante las cosas, y eso hace como que sea una buena novela realmente, que sea buena literatura, ¿no? Porque te cuestiona y te deja preguntas y te da cosas para charlar. Nos está pasando a nosotros, que estamos haciendo ahora este podcast y estamos hablando sobre la novela, y cada vez tenemos más temas para charlar y damos cuenta que la novela tiene montones de aristas y de líneas para sacar y para cuestionar y hablar desde el mismo hoy, que han pasado tantas y tantas cosas desde que salió la novela, desde aquellos del 96 hasta ahora. Ha pasado tantas cosas y ha cambiado tanto, incluso estamos encerrados por una pandemia, o sea, what the fuck, todo eso. Y si hoy leemos la novela y nos cuestiona cosas aún, es que está muy viva, ¿no? Es como dice Oscar Wilde, cuando te critica, cuando algo sucede, la novela está viva. Sí, totalmente. A mí lo que me quedó boyando es, porque la película es tan buena y los personajes están tan bien logrados, que es imposible leerla y no ver a Edward Norton, a Eva o a Brad Pitt. Digo, de Tyler Durden no puede ser otro que Brad Pitt. No sé qué me hubiera imaginado, eso me tiene perturbado, ¿no? Cómo me hubiera imaginado ya Tyler Durden, porque Palahniuk no hace una descripción de Tyler Durden, dice 2 o 3 cosas, pero casi que lo deja librado al azar del lector. Sí, lo deja como, ¿no? Me pasa que eso los hace genéricos a los personajes, me parece, cuando están bien logrados en cuanto a su profundidad psicológica y no tanto en la física. Entonces los deja como lo físico librado al lector, y me parece que es un acierto porque acelera la narración en ese sentido. Lo que sí nos pasa que, claro, yo creo que hay 2 películas con sus respectivos libros que se hacen muy difíciles de ver fuera de la película, digamos, de leer fuera de la película. Una es Trainspotting y la otra es esta misma, El Club de la Pelea. Sí, casi pegadito en esta época de pandemia también, que es ideal por un futuro gris y demás. Rick Descartes, el personaje de Blade Runner, en realidad la novela de Philip Dick, que sueñan los androides con ovejas eléctricas, creo que también ahí pegadito. Digo, lo ves todo el tiempo a Harrison Ford joven, aunque después en la siguiente aparece ya viejo y es excelente también. Sí, lo de como es Blade Runner también es otra. Bueno, hay un para. A mí yo recuerdo esas 2 como fuertes porque fueron películas que vi que después fui sobre el libro y que me pasó ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que queda más que claro que es un librazo para leer, muy corto, muy corto dentro de todos los parámetros. Sí, un libro bastante llevable en eso, y que da para leer, y que si te querés cuestionar
cosas, está bueno que lo leas. Está bueno que lo leas y que aprendas o que veas cómo escribir algo divertido, llevadero y a la vez con muchas líneas filosóficas para charlar, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, es una novela de 200 páginas, pero que tiene un juego Palahniuk para hacer justamente ágil la lectura, que muchas veces hace una palabra, punto aparte, otra palabra, punto aparte, otra palabra, y después con eso genera un concepto que no tiene una complejidad desde ese lado, digo, no es un autor pesado, digo, es muy ágil y justamente lo que va generando en el lector son preguntas y te va movilizando a partir de ahí, ¿no? Aparte de ese juego que hace muchas veces con la reiteración, ¿no? Aparece una persona, por ejemplo, en la revista Times y juega con ese nombre, ¿no? Como yo quiero ser él, y lo recuerda por ahí 50 páginas más adelante, pero yo quiero ser como esa persona que salió en la revista Time en la portada. Juega mucho por ese lado. Hubo una segunda parte que merece algunas palabras que vos lo pudiste leer, yo no, que es el Club de la Pelea 2, que es un cómic, digo, no tuvo tanta repercusión, lo que me lleva a pensar es que no fue gran cosa, pero bueno, decime vos que lo pudiste leer. Sí, existe el Club de la Pelea 2 y es una versión, no es una versión, es un texto en cómics directamente. La pregunta es ¿qué quisiste hacer Chuck Palahniuk, no? ¿Qué quisiste hacer Palahniuk? Pero bueno, no, porque es raro. A ver, es tomado como varios años después de los eventos, por decirlo así, que sucedieron en la novela. En ellos se retrata al narrador, ¿no? Como ya te digo, el narrador en la novela y por lo tanto en el cómics tiene una identidad y tiene un nombre y todo. No lo recuerdo ahora si es que lo dice, pero está tratado en cómics y lo toman a Tyler como una especie de virus que está en el cerebro de él, que se despierta cada tanto, ¿no? Como una enfermedad que lo va tomando todo y que empieza muy bien. Lo que le sucede es que en algún momento vos ves en el cómics la reunión de producción y de guionistas que van planteando qué van a hacer con ese texto. A ver si me explico. Es como si vos vieras, digamos, rompe la supuesta cuarta pared y vos tenés a Chuck Palahniuk en una mesa con un montón de productores y guionistas trabajando el texto, diciendo, bueno, ¿para dónde va a ir? ¿Qué es lo que querés hacer acá? Y están ellos ahí adentro del cómics. O sea, tiene ese juego de metadiscursivo o de novela en proceso que va por ahí. No está mal, aparece un hijo, ¿no? Hay otras cosas que aparecen ahí, pero ya se torna un texto bastante alejado de las intenciones primeras que tenía, de todo esto que veníamos hablando. Por lo tanto, es bastante desparejo. Si bien este juego de romper la cuarta pared está muy bien, es muy interesante porque es Chuck Palahniuk peleando contra ese mismo texto y peleando contra qué carajo hacer con todo esto, se hace bastante choto en algún punto, la verdad sea dicha, y por eso el cómic no vale tanto la pena. Hay una edición muy linda acá de esa novela gráfica, muy bien hecha como edición, pero la verdad que el texto en sí no deja grandes, no aporta nada al texto original, entonces por eso creo yo que ha pasado sin pena ni gloria. Y sí, veo que, porque bueno, con la repercusión que tuvo la novela original, me llamaba la atención que no haya pasado gran cosa con el cómic. Bueno, me guío por tus palabras, pero bueno, por otra parte digo, de no ver a Tyler Durden de golpe hacer una segunda parte con un cómic y plasmarlo, hay que ver con qué te encontrás ahí, ¿no? A ver si rompe por ahí con la imagen que todos tenemos de ese Brad Pitt explotado. Pero bueno, volvemos a la teoría de siempre de que las segundas partes nunca fueron buenas, salvo en El Padrino 2. Yo diría Terminator 2, ¿no? Mejor es Terminator 2 que la 1, pero bueno, excepto cada uno hace el cine, habla del cine que sabe, ¿no? Pero bueno, entonces me parece que con esto damos un buen cierre a
a este episodio especial del Club de la Pelea, en el que hemos tirado un montón de líneas para que la gente hoy ahí en pandemia se anime a poder ver de vuelta la película o a leer el libro. Nosotros recomendamos que lean el libro, no porque seamos esnovistas, sino para que tengan otra experiencia sobre el texto que ya conocen, y que sería bueno que la hagan. La verdad que no los decepciona, les va a parecer muy bien logrado y bueno, eso, me parece que es buena lectura para prepararnos para cuando salgamos de esta cuarentena, que espero sea más o menos pronto, ya con todo este tema medianamente solucionado y que podamos salir seguros. Para despedirnos, me parece que hoy más que nunca tenemos que usar nuestro tema de despedida, el que hemos utilizado desde el primer programa hasta hoy, pero esta vez va a tener un sentido un poco más claro, así que vamos a despedirnos, agradecerle a Chuck Palahniuk por ese bombazo que nos dio en el año 96, y nos vamos a seguir escuchando Where is My Mind de los majestuosos Pixies. Claro que sí, con los Pixies, como siempre. Nos despedimos entonces hasta el episodio que viene. Lean mucho, escuchen mucha música, quédense en sus casas y si se animan, escriban. Hija, poronga, verga, garón, pagarlo, pagar, miembro, muñeco, el amigo, el petizo, el cabezón, el chino tuerto, el pelado con polera. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.